El mundo me conocía como la oveja negra, pero mi nombre es Elena Vance, y a los 24 años, fui oficialmente exiliada. Justo 72 horas antes de la medianoche, sonó el teléfono. Era mi madre, sus palabras cortando la línea como una guillotina. No te molestes en venir a Nochevieja, ordenó, con un tono distante y transaccional, como si cancelara una suscripción. Tu presencia solo arruinará la noche. Así que, mientras el reloj avanzaba el 31 de diciembre, me senté en total aislamiento. Estaba atrapada en mi pequeño y frío piso en Shoreditch, Londres, viendo a través de un cristal esmerilado como completos desconocidos se abrazaban bajo las farolas. A kilómetros de distancia, en su extensa mansión en Belgravia, mi carne y sangre estaban brindando con copas de cristal sin pensar en mí dos veces. Entonces, exactamente a las 12:01 de la mañana, el silencio se rompió. Mi teléfono se iluminó con una llamada de mi hermano mayor, Julian. No era el mismo engreído de siempre, estaba hiperventilando. Elena, ¿qué demonios hiciste?, tartamudeó, el pánico se filtraba a través del teléfono. Papá acaba de ver la televisión. Apenas puede respirar. Mamá está completamente histérica, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Qué nos has hecho? La bomba que sacudió su mundo prístino fue el lanzamiento a medianoche de mi empresa, Synapse Core. Acabábamos de salir a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres con una asombrosa valoración de 2.000 millones de libras. En un abrir y cerrar de ojos, me había convertido en uno de los multimillonarios tecnológicos más jóvenes del Reino Unido. Pero no fue la repentina afluencia de riqueza lo que causó los dolores en el pecho de mi padre. Fue la devastadora revelación publicada en ese preciso segundo en The Sunday Times Magazine. Les había entregado 3 años de pruebas condenatorias en bandeja de plata, grabaciones de audio sin editar, correos electrónicos cifrados y patentes registradas en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido. Era prueba irrefutable de que Julian había pasado años intentando apropiarse del trabajo de mi vida. Para comprender la magnitud de esa traición nocturna, hay que entender la monarquía que intentaba derrocar. La familia Vance no solo poseía dinero, poseíamos una riqueza dinástica. Éramos los guardianes de la vieja sociedad londinense, anclados en un imperio farmacéutico de 40 años y una mansión familiar rebosante de columnas de mármol. En nuestra casa, se esperaba que dominaras la etiqueta de la alta sociedad incluso antes de poder atarte los cordones. Julian, que me llevaba 5 años, fue preparado desde su nacimiento para heredar la corona. Poseía un encanto letal y natural. Podía entrar en el exclusivo Carlton Club y dominar la sala al instante, haciendo que lores e inversores se sintieran como viejos amigos. Manejaba la política corporativa con la desenvoltura de un hombre con vaqueros viejos, dominando los campos de golf del Wentworth Golf Club. Era el chico de oro por el que mis padres siempre habían rezado. Yo, en cambio, era una anomalía. Mientras ellos bailaban en bailes de debutantes, yo estaba encerrada programando en la oscuridad. Me salté el camino tradicional para estudiar ingeniería de software en el Imperial College antes de obtener mi maestría en Oxford. Recuerdo vívidamente el día de mi graduación. Mientras mis padres forzaban sonrisas para las cámaras, sorprendí a mi madre susurrando venenosamente a una amiga de la familia: es solo una fase rebelde. Eventualmente se le pasará y se dedicará a algo respetable, como derecho corporativo o capital privado. Cuando me gradué como la mejor de mi clase, mostrando una investigación pionera en inteligencia artificial en imágenes médicas, los asientos de mi familia estaban vacíos. Habían abandonado mi ceremonia para asistir a un torneo benéfico que Julian organizaba. Julian necesita que la familia esté allí para establecer contactos con la élite, cariño. Seguro que lo entiendes, había suspirado mi madre por teléfono. Lo entendí. Lo entendí cuando me vi obligada a alquilar un sofocante estudio de 15 metros cuadrados con compañeros de piso, mientras que a Julian le regalaron un lujoso ático en Mayfair. Lo comprendí durante nuestras sofocantes cenas dominicales, que no eran más que salas de guerra corporativas para Vance Pharmaceuticals. Me sentaba allí como un fantasma, moviendo la comida en fina porcelana de Royal Worcester, completamente invisible. Mi padre presentaba con orgullo a Julian como el portador de la antorcha de nuestro legado, mientras que a mí me descartaban como nuestra hija, la que juega con ordenadores. Pero ese aislamiento me enseñó una lección brutal desde muy joven. En la casa de los Vance, el carisma superficial ahogaba la verdadera brillantez. La tradición aplastaba la innovación. Y mi valor era una fracción del de Julian. No me di cuenta de lo prescindible que era realmente hasta la primavera de 2023.
Para entonces, mis dos cofundadores y yo teníamos entre manos algo que cambiaría el mundo. No era solo una ingeniosa pieza de tecnología, era una revolución. Habíamos diseñado un algoritmo avanzado capaz de escanear imágenes médicas con una velocidad y precisión que dejaban atrás al NHS y a los hospitales privados. Podía detectar enfermedades terminales mucho antes de que un médico siquiera sospechara un síntoma. Lo llamamos Synapse. Estábamos a semanas de lanzar nuestra prueba beta. Los capitalistas de riesgo clamaban por reuniones. Todo aquello por lo que habíamos sacrificado estaba finalmente a nuestro alcance. Entonces llegó la llamada de mi madre. De Elena, tenemos que hablar de Julian. Su voz tenía ese peso pesado y aristocrático que significaba que la obediencia era obligatoria. Odance Pharmaceuticals tuvo un trimestre desastroso. Tu hermano está cediendo ante la presión. Eres un avance, Elena. Tienes el deber de proteger a tu hermano. Intenté explicarle que estaba en pleno lanzamiento de mi propia empresa, un proyecto de alto riesgo. Una empresa, se burló, pronunciando la palabra como si fuera algo obsceno. Elena, las empresas independientes son para gente desesperada que no tiene nada que perder. Tienes un legado que defender, insistió mi madre, con voz cargada de gravedad artificial. Una dinastía de 40 años. Julian está bajo una presión inmensa, y tú estás malgastando tu vida encerrada en una habitación sofocante, tecleando sin parar en teclas de plástico. El insulto fue claro y contundente. Para ella, el trabajo de mi vida era un pasatiempo infantil. El título corporativo de Julian le daba realismo a su trabajo. Pero mis años fuera de su jaula dorada me habían enseñado una táctica de supervivencia que mi madre jamás podría comprender: asegurar tu propiedad intelectual antes de que los depredadores de tu propia estirpe te la roben. Antes de darte un solo consejo, concerté una reunión clandestina con Arthur Pendleton, un abogado implacable especializado en patentes tecnológicas. Nos reunimos en un rincón poco iluminado de un café en Hermine Street. Si alguien intenta secuestrar tu arquitectura, susurró Arthur, deslizando una gruesa pila de documentos legales sobre la mesa, tendremos un rastro de papel a prueba de balas. Ni siquiera los magos más caros de Regent Street podrán destruirlo. El 15 de marzo de 2023, registré oficialmente la patente. Cada línea de código, cada iteración arquitectónica del algoritmo y cada marca de tiempo precisa estaban bloqueadas solo bajo mi nombre. No tenía ningún deseo de convertirla en un arma, era simplemente un seguro de supervivencia. Por un persistente y desesperado sentido del deber familiar, acepté asesorar a Julian. Caminé hasta la sede de Vance Pharmaceuticals, un imponente monolito de vidrio y acero frío con el escudo familiar grabado sobre las puertas giratorias. La oficina de Julian en el último piso era un altar a su propio ego, las paredes revestidas de premios de la industria y un imponente retrato de nuestro abuelo, el patriarca que construyó el imperio. Julian me rodeó con sus brazos como si fuéramos los confidentes más cercanos. No lo éramos. Gracias por tragarte el orgullo y venir, ronroneó. Este lanzamiento lo es todo para nuestra supervivencia. Desglosé los fundamentos de la integración del aprendizaje automático en su hardware de diagnóstico. No fui tan ingenuo como para entregar las joyas de la corona, el algoritmo central se quedó conmigo, pero le di lo suficiente para montar un espectáculo espectacular. Tomó notas furiosas en un cuaderno encuadernado en cuero, asintiendo como un hombre poseído. Esto es una mina de oro, exclamó. La Junta se lo va a tragar. 2 semanas después, me arrastró a una presentación de alto riesgo con un enorme consorcio de capital de riesgo en Edimburgo. Me relegaron al fondo de la sala de juntas como un fantasma. Me senté en silencio helado mientras Julian presentaba mis conceptos, mi exhaustiva investigación y mi marco estructural como si los hubiera creado él mismo. Vance Pharmaceuticals está liderando la revolución de la IA en la fabricación de dispositivos médicos, declaró Julian, pasando diapositivas de presentación impecables que nunca había visto. Estamos en una posición única para dominar el diagnóstico temprano. Uno de los principales inversores institucionales miró más allá de Julian, y me vio en las sombras. ¿Y quién es ella? Julian no dudó ni una fracción de segundo. Es mi hermana pequeña, Elena. Ha estado haciendo algunos de los problemas técnicos básicos para nosotros, actuando esencialmente como mi asistente. Cuando la sala se vació, me empujó un documento. Solo un acuerdo de confidencialidad estándar, dijo casualmente. Para salvaguardar el legado familiar. Ya sabes cómo es. Leí el texto por encima.
Era una trampa general diseñada para atrapar todos los datos patentados vinculados a Avance Pharmaceuticals. Esto también salvaguarda mis contribuciones, ¿verdad?, pregunté, mirándolo fijamente a los ojos. Naturalmente, sonrió, con los ojos completamente vacíos. Somos una familia, Elena. Protegemos a los nuestros. Firmé el documento. Lo firmé porque una parte ingenua y moribunda de mí todavía creía que la sangre significaba lealtad. Fue el error más costoso de mi vida. 3 meses después, la hoja se clavó en mi espalda. Estaba sentada en mi escritorio cuando sonó una alerta legal de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido. Avance Pharmaceuticals había presentado una solicitud de patente masiva para un sistema de diagnóstico predictivo que utilizaba mapeo neuronal. El cerebro designado y principal inventor no era yo. Era Julian Vance. Un escalofrío nauseabundo me recorrió. No era solo el robo lo que me paralizaba, era la arrogancia pura y dura de cometer el crimen bajo el estandarte del negocio familiar. Necesitando creer que era un descuido administrativo, llamé a mi padre. Elena, cariño, no armemos un escándalo, suspiró, usando ese tono insoportable y condescendiente reservado para un niño pequeño haciendo una rabieta por un juguete roto. Julian es el director general. Legalmente, es lógico que las innovaciones estrella de la empresa lleven su nombre. Ya recibiste tu estipendio por consultoría, ¿verdad? Excelente. Entonces, déjalo estar. De todos modos, todo queda dentro del patrimonio familiar. Colgué la llamada. Los honorarios de consultoría que me ofrecieron eran una miseria comparados con la realidad multimillonaria de ese algoritmo. Pero lo que mi padre no comprendió fue que le había entregado a Julian una cáscara vacía. El código que robó era una versión muy simplificada de versión, una hermosa fachada que funcionaba impecablemente en demostraciones corporativas controladas, pero que implosionaría por completo al enfrentarse a crisis médicas complejas del mundo real. Si querían jugar sucio, yo estaría a años luz por delante de ellos. Durante los siguientes 12 meses, mientras Julian desfilaba por los escenarios del centro de exposiciones Excel y adornaba las portadas de Business Insider como el próximo gran visionario tecnológico, yo me escondí. Mis socios y yo nos encerramos en una habitación sin ventanas, sobreviviendo a base de café negro y comida para llevar a altas horas de la noche. Registramos legalmente Synapsecore como una entidad completamente separada y hermética. Buscamos capital en Nueva York y Silicon Valley, operando deliberadamente muy lejos del alcance de la red europea de mi padre. Cada vez que Julian me llamaba presa del pánico porque su sistema fallaba, le proporcionaba parches temporales. Eran tiritas digitales diseñadas para mantener su plataforma funcionando, pero codificadas con un mecanismo de autodestrucción oculto que dejaría obsoleto todo el sistema en exactamente 18 meses. El polvorín finalmente explotó en la gala de Navidad del año pasado. Estábamos reunidos en el comedor formal de la finca de Belgravia, rodeados de pesados cubiertos de plata esterlina y el servicio impecable y asfixiante que mi madre pasó toda su vida supervisando minuciosamente. Julian acaba de cerrar una ronda de inversión de 50 millones de libras para nuestro nuevo sector tecnológico, anunció mi padre, alzando triunfalmente una copa de cristal de Burdeos añejo. Es la mayor inyección de capital en la historia de Avance Pharmaceuticals. Felicidades, Julian, dije con una voz extrañamente tranquila, pillando a todos desprevenidos. Aunque tengo curiosidad, ¿cómo piensas explicarles la mecánica a esos inversores? Porque sin la arquitectura fundamental que construí, tu plataforma robada va a empezar a arrojar falsos negativos letales en menos de 6 meses. Toda la sala se quedó paralizada. El tenedor de plata de mi madre resonó ruidosamente contra su plato de porcelana. Elena, por favor, no te humilles ni arruines esta hermosa velada con tus celos insignificantes, siseó entre dientes, con la mirada nerviosa hacia el personal de catering. Esto no son celos, madre. Esto es propiedad intelectual, respondí con frialdad. Julian me robó. Y ustedes dos se quedaron de brazos cruzados y lo permitieron. El rostro de Julian se puso de un rojo carmesí oscuro y violento, no por una pizca de vergüenza, sino por veneno puro e inalterado. Firmaste el contrato de confidencialidad vinculante, hermanita, gruñó, inclinándose sobre la mesa. Cada concepto que tocaste mientras estabas bajo nuestro techo pertenece por completo a Avance Pharmaceuticals. Si intentas reescribir la historia, nuestro equipo legal desmantelará toda tu vida antes de que puedas siquiera pronunciar las palabras. Código fuente. Esa cena fue la última vez que los miré a los ojos.
Pasé los siguientes 12 meses elaborando meticulosamente un contraataque devastador. Sabía que Vance Pharmaceuticals estaba compitiendo desesperadamente por una masiva salida a bolsa en la Bolsa de Londres. Julian necesitaba mi algoritmo completo y sin adulterar. Sin él, la valoración de su empresa era un castillo de naipes. Primero, intentó intimidarme. Luego, intentó sobornarme con sobornos insultantes. Finalmente, escaló a agresivas amenazas legales a través de sus abogados de alto precio. Pero yo poseía un arma que nunca vieron venir, una auditoría forense exhaustiva de cada correo electrónico. Texto cifrado y grabación de audio secreta de reuniones corporativas donde Julian admitió explícitamente que no entendía cómo funcionaba realmente la tecnología. Lo más importante es que tenía pruebas irrefutables de que mi patente independiente original era anterior a cualquier documento que Vance Pharmaceuticals hubiera fabricado. La trampa se activó en la víspera de Año Nuevo. Mientras mi familia se apretaba los pantalones para su gala anual de la alta sociedad, yo ultimaba los preparativos para lanzar Synapse Core en el Nasdaq de Nueva York mediante una fusión con un SPAC. Aprovechando la diferencia horaria transatlántica a mi favor. Exactamente a las 11:45 de la noche, envié un correo electrónico masivo y cifrado. Llegó simultáneamente a las bandejas de entrada de todos los miembros del Consejo de Administración de Vance Pharmaceuticals, sus inversores institucionales y el bufete de abogados depredador que había intentado silenciarme. El asunto decía, notificación de infracción sistemática de patentes y fraude de valores. Se adjuntaron las pruebas irrefutables. A medianoche, mientras multitudes de todo el país celebraban la llegada del nuevo año, The Sunday Times Magazine publicó mi entrevista exclusiva en línea. El titular era un ataque aéreo táctico, la mente maestra exiliada, como la dinastía Vance borró a su propia hija para secuestrar el futuro de la medicina. 5 minutos después de que mi teléfono comenzara a vibrar continuamente con llamadas frenéticas y bloqueadas de Julian, llegó un solo mensaje de texto de mi padre. Contenía solo 4 palabras. ¿Cómo pudiste hacer esto? No me molesté en responder. En cambio, abrí una botella barata de vino espumoso de 6 libras que había comprado en la tienda de la esquina y la serví en una copa que no combinaba. En la pantalla de mi computadora portátil, los gráficos de operaciones en vivo previos a la apertura del mercado para Synapse Core se disparaban. Los compradores institucionales en Nueva York y Londres estaban comprando agresivamente acciones de una compañía que prometía una nueva era de inteligencia médica que salvaría vidas. A las 1 de la mañana, fuertes golpes resonaron en mi puerta principal. No era una entrega nocturna. De pie en el umbral de mi piso con corrientes de aire estaba mi padre, Charles Vance. Parecía como si hubiera envejecido una década en 60 minutos. Su abrigo de cachemira medida estaba desabrochado descuidadamente, su corbata de seda torcida, su característica compostura completamente destrozada. Elena, tienes que retractarte de esto inmediatamente, exigió a modo de saludo, abriéndose paso a empujones a mi lado en el estrecho apartamento. Recorrió la pequeña habitación con un disgusto visceral, sus ojos deteniéndose en el papel pintado despegado. ¿Tienes siquiera la más mínima idea de lo que has desatado? Las acciones de Vance Pharmaceuticals se han desplomado un 40% en las operaciones posteriores al cierre en menos de una hora. Estamos siendo crucificados públicamente por espionaje corporativo. Los abogados reguladores ya están lanzando, les cuento términos como fraude criminal. Simplemente dije la verdad absoluta, padre, dije con calma, recostándome contra la encimera desconchada de mi cocina. La misma verdad que tú y Julian intentaron enterrar bajo una montaña de contratos fraudulentos y acuerdos de confidencialidad intimidantes. Somos sangre, gritó prácticamente, su voz rebotando en las pequeñas paredes. Cada maniobra corporativa que hicimos fue ejecutada para consolidar el futuro del legado Vance. Si tan solo hubieras tenido un poco de paciencia, si simplemente hubieras permitido que Julian elevara el imperio familiar al escenario mundial, habrías recibido tu legítima herencia. ¿Mi herencia? Solté una risa aguda y amarga. ¿Esperabas que aceptara felizmente migajas mientras mi hermano construía toda su carrera sobre la espalda de mi intelecto? Me prohibiste asistir a tu celebración de esta noche, padre. Literalmente me borraste de sus vidas para que mi presencia no ofendiera a tus ricos asociados. Bueno, ahora tienes una razón terriblemente real para sentirte incómodo. Dejó de hablar, su pecho agitado mientras jadeaba por aire. En el pesado silencio, su teléfono comenzó a sonar. Era mi madre. Deslizó frenéticamente la pantalla y lo puso en altavoz.
Charles, su voz atravesó la habitación, completamente desquiciada y al borde del colapso psicológico. Periodistas de todos los principales medios de comunicación mundiales están agolpándose en las puertas. Exigen declaraciones sobre las patentes originales de Elena. Julian se ha encerrado en su estudio y se niega a abrir la puerta. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Es demasiado tarde para arreglarlo, madre, dije, inclinándome hacia el teléfono. Un silencio agonizante se apoderó del otro lado de la línea. ¿Elena? La voz de mi madre vaciló por una fracción de segundo. Un fugaz fantasma de arrepentimiento maternal pareció atravesar la estática, pero fue instantáneamente ahogado por una ola de furia venenosa. Nos has aniquilado por completo. Tu abuelo dedicó 40 años de su vida a construir este imperio desde cero, y tú lo has destruido en una sola noche. ¿Por qué? ¿Todo por una mezquina sed de venganza? No, madre, respondí. La tensión está en su punto máximo. Por favor, envíame la parte final del texto cuando estés lista y completaré la paráfrasis. No, madre, lo hice por justicia. Pasaste toda mi vida intentando borrarme, intentando hacerme completamente invisible. Pero a partir de esta noche, todo Londres, todo el Reino Unido y todo el sector tecnológico global saben exactamente quién construyó este imperio desde cero. Ya no soy la niña indefensa que jugaba con aparatos electrónicos en la oscuridad. Soy la accionista mayoritaria de la corporación que firmará formalmente el contrato multimillonario con el NHS mañana por la mañana, el mismo contrato del que dependía todo tu modelo de negocio para sobrevivir. Mi padre me miró fijamente y, por primera vez en su vida, vi una emoción completamente nueva reflejada en sus ojos, miedo puro. Era el terror de un hombre que se da cuenta de que ha subestimado gravemente a la persona más peligrosa de la sala. ¿Cuáles son tus condiciones? Y graznó, con la voz ronca. Quiero la renuncia pública e inmediata de Julian, acompañada de una confesión firmada en la que admita que se apropió ilegalmente de mi investigación patentada. Además, quiero que Vance Pharmaceuticals compense económicamente a cada investigador de bajo nivel cuyos avances intelectuales has robado y rebautizado durante los últimos 40 años. Eso acabará por completo con su reputación, susurró mi padre, temblando. Nunca se recuperará. Él mismo la arruinó en el momento en que decidió que el trabajo de mi vida no era más que un pasatiempo desechable. Mi padre se dio la vuelta y salió a la fría noche sin pronunciar una palabra más. Cerré la puerta tras él y volví a la ventana empañada. Londres seguía rugiendo de celebración, las luces de neón de la ciudad se reflejaban en el cristal. Durante las siguientes semanas, mi existencia se transformó en un torbellino caótico. Synapse Corp no era solo un éxito corporativo, era un fenómeno global. Empaqué mis pertenencias de aquel gélido piso de Shoreditch y trasladé mi operación a una elegante sede con paredes de cristal dentro de The Shard. Sin embargo, más allá de la riqueza y los títulos, seguía siendo la misma chica que se entregaba en cuerpo y alma a la programación. Julian fue expulsado definitivamente de la industria. Se inició una investigación regulatoria federal masiva contra él y mi padre por fraude de valores. La dinastía Vance, tal como el mundo la conocía, se esfumó. No nos hablamos. De vez en cuando, veo sus nombres enterrados en las columnas de chismes de poca monta, pálidos y vacíos fantasmas de su antigua gloria. Intentando desesperadamente mantener una fachada de relevancia en exclusivos clubes de campo en Mónaco. Pero no me arrepiento de nada. No destruí a mi familia en Nochevieja. Los perdí en el preciso instante en que decidieron que la reputación corporativa era más importante que los lazos de sangre. En el instante en que decidieron que mi voz era completamente prescindible. Durante 24 años, me asfixié intentando adaptar mi identidad a un molde corporativo que nunca fue diseñado para mí. Intenté ser más discreta, más pequeña y completamente transparente solo para que los frágiles egos a mi alrededor pudieran sentirse cómodos. Esa era ha muerto. No le debes a nadie, y mucho menos a tu propia sangre, el derecho a borrar tu existencia. Si albergas una visión en la que crees, conviértela en tu arma y defiéndela con tu vida. Documenta cada hito. Guarda cada cadena de correos electrónicos. Registra tus patentes de inmediato. Construye un rastro documental inquebrantable que te defienda cuando tú no puedas. Cuando el mundo intente decirte que eres demasiado agresivo o demasiado insignificante, aléjate y encuentra a la tribu que reconoce tu verdadera brillantez. Están ahí fuera, te lo aseguro.
Y si alguna vez te ves obligado a elegir entre mantener una paz tóxica o preservar tu absoluta integridad, elige tu integridad siempre. Tu voz tiene peso. Tu trabajo tiene valor. Mereces ocupar un lugar en este mundo con todo tu fuego ardiente, fuerte, feroz y sin disculpas. Este es el legado que construí. ¿Cuál será el tuyo? Gracias por acompañarme y escuchar mi viaje hasta el final. Si mis palabras te han conmovido, por favor, dale al botón de me gusta, deja un comentario compartiendo el momento exacto que más te impactó y no olvides decirme desde qué rincón del mundo estás leyendo esto.